¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Es lindo oficiar desde acá abajo de nuevo. Bueno, estamos más cerca, ¿no? Hay mayor cercanía, mayor familiaridad. Les voy a decir algo. Vieron que a veces a uno le ocurren cosas en la vida, buenas, malas, más agradables, menos agradables, que uno ya creía en un determinado momento que pertenecían a un tiempo pasado. Y de pronto te vuelve a suceder lo mismo. Nos pasa mucho en la crianza de los chicos, ¿no? Los psicólogos con algo de eufemismo llaman esto regresión, ¿no? Cuando de pronto vos pensabas que ya habías superado una etapa y te volvés a encontrar otra vez con lo mismo, desarmado, porque no sabés, ya te olvidaste cómo volver a lidiar con esas situaciones, pero tenés que encontrar el modo de hacerlo. Bueno, esto que pasa en la vida pasa también a veces cuando uno está leyendo el texto de la Torá. A mí me pasó esta semana, cuando repasaba el texto de la Parashá de esta semana se llama Parshat Naso, y es la Parashá más larga de toda la Torá. Es decir, es una parashá, Martín mañana la va a leer completa. Es una parashá muy rica en contenido, muy variopinta, muy variada. Y entre otras cosas, de pronto reflota un tema que nosotros creíamos olvidado porque pensábamos que pertenecía ya al orden de otro libro, el libro que justo acabamos de terminar, un libro que está plagado, colmado de tecnicismos y ritualismos de todo tipo, que habla incluso hasta de enfermedades bíblicas, y la más famosa de ellas es la enfermedad que en hebreo es conocida como Zarat, ¿no? Que comúnmente traducida como la lepra, es algún tipo de afección, de patología de la piel, de la dermis, que aparentemente para el redactor bíblico en aquellos tiempos era altamente contagiosa. Y la parashá de esta semana vuelve a tratar ese tema, el tema de esta enfermedad, pero agrega un dato que antes no conocíamos, y es que todo aquel que contraiga la enfermedad debe ser expulsado. Se lo echa del campamento, del asentamiento del pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Por miedo al contagio, ¿no? Se lo pone en cuarentena, no suena conocida la palabra, antes hubiésemos dicho hace unos años, no, entonces ya está caduco, vetusto, y ahora todos sabemos a flor de piel de qué se trata. Bueno, y cuando llegué a esta sección, este episodio que de nuevo vuelve a suscitar los tecnicismos de una enfermedad que ya creíamos olvidada y los métodos acerca de cómo tratarla, me empecé a preguntar, ¿cómo hago, cómo hacemos para resignificar todo esto y darle algún tipo de vuelco que nos permita vincularlo con nuestra realidad, con nuestras circunstancias, con nuestra sensibilidad? Y cuando ya parecía que había tirado la toalla, estaba completamente desahuciado, no encontraba ningún modo de vincular esto con nuestra realidad, me topé con una historia justo el día de ayer a la tarde. Les voy a dar, antes de contarles la historia, les voy a dar, siempre es bueno conocer el contexto. Año 1943 en Italia. Los que se acuerdan un poco de historia de la facultad o de la secundaria, quizás los chicos lo tengan más fresco de la secundaria, me van a poder decir qué pasó en el 43 en Italia. Dan me mira con cara de, sé de qué estás hablando. ¿Qué pasó en el 43 en Italia? Fines del 43 en Italia. Mussolini, muy bien Nico, Mussolini es derrocado a causa de las pujas internas en el país, y una vez que es depuesto, los nazis arremeten con todo su ímpetu contra Italia, avanzan sobre Roma y la conquistan. Y es así que hay una gran judería en Roma. Hasta el día de hoy hay muchos congregantes que siempre me cuentan de sus viajes a Italia, cuando visitan la sinagoga de Roma. La judería de Roma, lo sabemos los que estudiamos un poco de historia y los que leímos un poco a Primo Levi. ¿Saben quién es Primo Levi, chicos?
fue un gran escritor italiano sobreviviente de la Shoah, que cuenta cómo los judíos italianos estaban completamente inmersos en la vida, en la cultura de su país, a tal punto que los judíos italianos se caracterizaban por no tener, por ejemplo, nombres hebreos ni apellidos hebreos. Tenían nombres y apellidos en el vernáculo. Y ahora van a entender por qué les estoy contando todo esto. Bueno, en el 43, cuando los nazis conquistan finalmente Roma, ¿cuál es una de sus primeras iniciativas? Deportar a todos los judíos. Muy bien, Uri, deportar a todos los judíos. Y los judíos, tan integrados a la sociedad italiana, ¿qué es lo que hacen? Buscan refugio. En primer lugar, buscan refugio en casas de familias cristianas. En segundo lugar, buscan refugio en iglesias y en monasterios. Y en tercer lugar, buscan refugio en hospitales. Y hay una gran recepción por parte de la sociedad italiana, una gran resistencia a la conquista nazi y a la deportación de judíos. Y en 1943, mientras sucedía todo esto, en un hospital romano había un médico, Giovanni Borromeo. No sé si a alguien le suena el nombre, si alguien lo conoce. Si no lo conocen, acuérdenselo, Borromeo. Giovanni Borromeo, cuando lleguen a casa, o mejor les digo, después de Shabbat, googleenlo y lean su historia. Giovanni Borromeo trabajaba en un hospital romano con un médico judío que era de hecho su asistente, se llamaba Vittorio, escuchen el apellido, Sacerdoti. Sacerdoti en español sería sacerdote, ¿no? ¿Vieron esto que les decía? Que lo dice Primo Levi en la introducción a su libro, que los judíos solían tener apellidos vernáculos, apellidos italianos, ¿no? ¿Cuál sería la traducción al hebreo de sacerdote? Cohen. Decía Vittorio Cohen, ¿no? Hoy lo llamaríamos Vittorio Cohen. Vittorio Sacerdoti trabajaba con este médico italiano, Giovanni Borromeo. Giovanni Borromeo era un médico cristiano, que en el 43, cuando los nazis asedian la ciudad, escuchen lo que hace. En su hospital llama a congregar a decenas de judíos, no se conoce el número exacto, quizás cientos de judíos, y los lleva a un sector particular del hospital y les dice: gente, ustedes esperen acá, quédense acá, no les va a pasar nada. Y junto con este Vittorio Cohen, Vittorio Sacerdoti, lo que hacen es fabricar, elucubrar una enfermedad inexistente que ellos llaman el síndrome K, la enfermedad K. Y cuando los nazis llegan al hospital pidiendo que entrar para llevarse a todos los judíos que yacían allí internados, este médico Borromeo les dice: miren, no les conviene porque están todos enfermos de la enfermedad K. ¿Qué enfermedad K? La enfermedad K, ¿cómo no conocen la enfermedad K? Es una enfermedad altamente contagiosa que ataca brutal y directamente el sistema neurológico. Los nazis, cuando escuchan esto, ¿qué hacen? Huyen, despavoridos. Despavoridos porque, claro, no querían contraer la enfermedad, ¿no? Hay quienes se preguntan, no queda claro cuál es el origen del nombre, por qué deciden llamarlo así, ¿no? Hay historiadores que dicen que hay algo irónico, medio cínico en el nombre de este síndrome, la enfermedad K. ¿Saben cómo alguien se acuerda cómo se llamaba el comandante de las fuerzas ocupantes de Italia? ¿Cómo? Kaiser, el apellido era Kesserling. Entonces lo llamaron, hay quienes dicen que llamaron a esta enfermedad en alusión irónica y cínicamente a Kesserling, y hay quienes dicen que en realidad lo hicieron para despertar reminiscencias, la evocación de otra enfermedad muy grave en aquella época, que es la enfermedad de
Koch. ¿Qué es la enfermedad de Koch? Los médicos nos van a iluminar entre nosotros. Pues el nombre coloquial es tuberculosis. La tuberculosis estaba diezmando las filas alemanas a lo largo de toda Europa y cuando estos escucharon la enfermedad K, no será la enfermedad de Koch, nos vamos. Unos meses después, los nazis empezaron a levantar sospechas. Entonces enviaron toda una comitiva de especialistas, médicos y especialistas a Italia, a este hospital en Roma, para verificar si en verdad se trataba de un estratagema, un artilugio, una invención de estos médicos o si existía una enfermedad, un síndrome tal. Y los médicos lo que hicieron fue congregar otra vez a todos los judíos en un sector del hospital y les indicaron, los instruyeron exactamente en el tipo de sonido que tenían que emitir con su tos para que creyeran que estaban enfermos de tuberculosis. Entonces, cuando la comitiva alemana llegó al hospital, ni bien escuchó el sonido, el rumor de la tos, no pidieron ni la historia clínica, absolutamente nada, huyeron despavoridos nuevamente. Y a tal punto temían los nazis estar en las inmediaciones de este hospital que hasta el día de hoy no se sabe cuántos judíos se salvaron gracias al ingenio de Borromeo, porque el hospital terminó funcionando como una especie de puente. Los judíos llegaban ahí y se les agenciaba, se les daba documentos falsos y se les procuraba todas las necesidades para que pudieran viajar, exiliarse en Suiza. Y además, como si esto fuera poco, aprovechando que los nazis no sabían poner un pie, ni siquiera en el hospital, en las inmediaciones del hospital. ¿Saben lo que sucedió después? Cuando los aliados empiezan a llegar, una falange de soldados norteamericanos de abolengo de ascendencia italiana planta en el medio de ese hospital una suerte de cuartel de inteligencia y empieza a emitir, no sé si alguien está familiarizado, conoce algo que se llamó Radio Victoria. No sé si ¿le suena a alguien? Radio Victoria, ¿te suena a William? Radio Victoria era una red de información velada, oculta, que se transmitía por radio del ejército norteamericano, por medio de la cual se informaba cuáles eran las coordenadas de los cuarteles nazis en determinado lugar para los posteriores bombardeos. Y en Italia, en Roma, los cuarteles de Radio Victoria estaban justamente en este hospital porque sabían ellos que los nazis no iban ni siquiera a atreverse a acercarse al hospital. Bueno, les cuento todo esto, primero porque es una historia maravillosa. Y segundo, porque parece que hay algo que tiene que ver con lo que empecé contándoles acerca de esto de toparse de nuevo con algo que nosotros creíamos ya enterrado en el pasado y que cuando se vuelve a suscitar en nuestra vida decimos otra vez, ¿cómo hacemos para lidiar con esto? Miren lo que hizo este médico, Borromeo. Ante la más fatal de las calamidades, pudo convertir la calamidad, la desventura, la desgracia en un prodigio, en algo maravilloso. Y me parece que esa es la enseñanza de su historia y de su testimonio. A veces, incluso en las situaciones más adversas, con una pizca de ingenio, con otro poquito de deseo y de voluntad, y sobre todo con la intención férrea y genuina de ayudar al otro. Cuando el otro lo necesita, podemos convertir nuestra realidad y hacer de ella una realidad que valga la pena ser vivida. Shabbat Shalom Mevorach. Nos vamos.